Bueno, continuando con esta conversa, con esta tertulia, digamos, me gustaría invitarlos a que analizáramos en conjunto, por ejemplo, el efecto de las telecomunicaciones. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, analizamos un teléfono celular, que nos podemos comunicar al otro lado del mundo, como, fíjense bien que esto también lo vaticinó en una de sus entrevistas Nikola Tesla, porque dijo en una oportunidad, esto está documentado, hace más o menos como 110 años atrás o más, dijo, llegará un momento en que con un dispositivo que quepa en la palma de la mano se podrá comunicar al otro lado del mundo. Y claro, se refería obviamente que al teléfono celular, que muchos de nosotros no lo conocemos, lo usamos, qué sé yo, pero la gran mayoría no tiene idea o sabe muy poco de cómo el celular se puede mandar información, donde prácticamente el espacio-tiempo se elimina. Pues yo, por ejemplo, quisiera llamar a mi hijo que está en Brasil, por ejemplo, y para ir a verlo tengo que tomar un avión y demorarme un montón de tiempo. Sin embargo, si yo quiero obviar el espacio-tiempo, simplemente lo llamo y converso con él en forma instantánea, donde el espacio-tiempo se esfuma. Ahora, uno dice, bueno, ¿y cómo ocurre esta maravilla dentro de este aparatito que no tiene nada, digamos, que no está conectado a nada? Sin embargo, aquí es precisamente donde aparece el concepto de la información, que es fundamental entender, y voy a intentar aquellas personas que, obviamente que les interese un poquito descubrir algo más, lo puedan analizar. Cuando nosotros hablamos de información, estamos hablando de frecuencias. Las frecuencias lleva implícita una longitud de onda, o sea, no hay frecuencia sin longitud de onda, que es como una partícula. Hace tiempo atrás se pensaba que la frecuencia y la partícula iban separadas, sin embargo hoy con el experimento de la doble rendija quedó absolutamente clarísimo que es una sola cosa, inseparable, como por ejemplo la risa y el llanto, las virtudes y los defectos, son inseparables, la frecuencia y la longitud de onda. Y esto es básico entender. Por ejemplo, en la medida que aumenta la frecuencia, disminuye la longitud de onda. Y en la medida que disminuye la longitud de onda, se puede pasar mayor cantidad de información. ¿Qué significa esto? En otras palabras, y para que lo entendamos clarito. Por ejemplo, las primeras radios que existieron fueron radios AM, amplitud modulada. Y estas radios AM funcionaban con 3 ceros, kilohertz. Para pasar mayor cantidad de información, se creó la radio FM, frecuencia modulada, que de los kilohertz pasó a los megahertz, 6 ceros. Y de esa forma, la antena, para captar esa longitud de onda, empezó a disminuir. Las primeras antenas de las primeras radios eran antenas de 40 metros, 30 metros. Después se empezó a disminuir la longitud de la antena precisamente porque empezó a disminuir la longitud de onda al ir aumentando la frecuencia, pues son inversamente proporcional. Y los primeros teléfonos celulares que existieron también traían una antena. Y en la medida que se le fue incorporando mayor cantidad de información al teléfono celular, fue disminuyendo la antena hasta llegar hoy que prácticamente usted ve el celular que no tiene antena. Pero es aparentemente no tiene antena, tiene. Pero es tan pequeña que no necesita salir fuera. Porque la frecuencia es enorme. La primera frecuencia de la frecuencia AM eran 1000 Hz, después kilohertz, megahertz,
y ahora son los gigahertz, que los gigahertz son 9 ceros. Y eso significa que la longitud de onda ha disminuido y por consecuencia la longitud de la antena también. Eso significa que nosotros, en la medida que disminuimos la partícula, aumentamos la cantidad de información. De tal forma de que si nosotros analizamos esta longitud de onda del fotón, que es la frecuencia de la luz, descubierta por Max Planck, premio Nobel de ciencia, que tiene 34 ceros, imagínense si vamos en 12 ceros, ¿qué podemos hacer con los 34 ceros? De manera que con esta nueva tecnología se está formando y se está creando el computador cuántico. Porque cuántico viene de quantum, de mecánica física cuántica, de la partícula. Mientras más pequeña es la partícula, mayor cantidad de información. Entonces los computadores cuánticos, que ya se están desarrollando en algunos países, España básicamente, es impresionante la cantidad de información que se puede pasar. De tal manera que esto es lo que yo intento asociar. Y también asociar en base a las pirámides de Egipto. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver las pirámides con las telecomunicaciones? Claro que tiene que ver. Tiene que ver y mucho. Lo que ocurre es que nosotros no nos preocupamos de eso. Pero si usted se da cuenta, en la pirámide, y lo puede ver ahí en internet, hay un ducto que le definen como ducto de ventilación. Y ese ducto de ventilación tiene 21 centímetros de ancho y 11 centímetros de alto. Entonces usted analiza y dice, bueno, ¿y por qué 21 centímetros ese orificio? Porque la guía de onda, las guías de onda para transmitir la frecuencia, tienen que tener una estructura. Y las guías de onda pueden ser circulares, ovaladas o rectangulares, como el caso de las pirámides. Y estos orificios, que vienen justamente de la cámara del rey, convergen en una de sus salidas hacia la constelación de Orión. Y el 21 centímetros corresponde ni más ni menos que a la longitud de onda del hidrógeno, entendiendo que el hidrógeno es el elemento químico primero. El primero que se inventó, que se creó, fue el hidrógeno, y que está presente en el universo entero, y es más, está presente dentro de nuestro cerebro en más de un 70%. Y eso es lo que yo intento asociar, eso es lo que intento demostrar, que la longitud de onda del hidrógeno es el medio de transmisión que utilizaron quienes hicieron las pirámides. Y se comunicaban a través de esa partícula, y que hasta el día de hoy se comunican con esa partícula, que es la partícula del hidrógeno, que es única, tiene un protón y un neutrón. Y esa partícula es la que trae y lleva la información. Esta es mi teoría, esto es lo que yo intento demostrar en el libro, aplicando algunas ecuaciones. De manera que lo invito a que sigamos analizando, a que sigamos dudando, porque eso es fundamental, dudar, recuerden, dudar, en la duda está la sabiduría, y podamos seguir comunicándonos. Muchas gracias, los veo en el próximo video.